Y aquí estamos, señores y señores, recibiendo amigos a nuestra mesa, en este caso el diputado Rodrigo Goyi. Muy buenos días, gracias por venir. Un gustazo, como siempre, Fito. Primero, lo que le decíamos, que si nos quiere mandar alguna pregunta para el diputado, después vamos a tener otro bloquecito donde podemos tirarle alguna pregunta que ustedes nos hagan. Pero para ubicarnos temporalmente, porque la gente que no es política, hay cosas que se nos complican. Los tiempos de la LUC. Están discutiendo la LUC en comisión, va a pasar, pasó, cuántos días les queda, si hay alguna reforma, vuelve al Senado, ¿cómo es? Esta semana estamos votando en diputados, sí. Así que se va a aprobar en diputados. La idea es empezar el miércoles, terminaremos el sábado domingo. Es mi cumpleaños el viernes, así que espero. Feliz cumpleaños. Lo voy a festejar, lo voy a celebrar en el Parlamento. El Parlamento. Pero eso quiere decir que ya terminó la discusión. Y van a ver, son modificaciones muy menores, sí, que además están acordadas con el Senado. Por ejemplo, una que tiene que ver con los medios de comunicación. Allí había... es un nuevo delito que se llama agravio a la autoridad, ¿no? Porque de alguna forma esta ley busca recuperar el respeto a la autoridad, porque necesitamos la autoridad, no por la autoridad misma, sino porque, bueno, creo que es bastante claro de que cuando la autoridad es respetada, todos funcionamos mejor, porque además son los que nos cuidan a nosotros. Y allí había alguna parte de ese artículo que se podía interpretar como que podía ser una limitación a los medios de comunicación. Si los medios de comunicación hacían un escrito o tú hacías acá un comentario X que podía ser agraviante a la autoridad, bueno, había una crítica ahí, y es uno de los buenos ejemplos de que ante las críticas se corrigió. Así que esa quizás es la modificación más importante que va a tener el diputado. Y después, como estamos acordados con el Senado, los próximos 2 días de la otra semana estaría aprobado. Parece que hace un mundo que estamos con esto y no llegaron 90. O sea, que quiere decir que volvería al Senado, pero solamente un trámite de firma. Pocas horas. Y en diputados también, porque incluso el Frente Amplio, y eso a veces no sale, pero más de la mitad de la ley, de los artículos, más de 250 artículos fueron votados por consenso. ¿Por qué? Porque hay normas y reglas, porque ¿qué es la LUC? La LUC son nuevas reglas para mejorar la convivencia, ni más ni menos. Correcto, y hay muchísimas en las que están de acuerdo y hubo consenso. En la parte que tiene que ver con ocupaciones, con huelgas, con piquetes, ¿hubo acuerdo? No, pero yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. A ver. Que las medidas sindicales tienen que ser pacíficas, no pueden ser con violencia. Hoy, Fito, y hablábamos antes de empezar, digamos, la grabación, digamos, todos queremos menos violencia. Todos estamos hartos. Algunos lucran con la violencia. Y estábamos hablando de las redes. Y bueno, es realmente indignante. Hay medios de comunicación también que lucran con la violencia. Que lucran con la violencia. Porque lamentablemente parece pagar mucho, por lo menos en lo inmediato, insultar, agredir, ¿no? La violencia. Y creo que en todos los ámbitos de la sociedad, a medida que las sociedades evolucionan y se modernizan y se humanizan, ¿qué es humanizar? Bueno, la convivencia pacífica. Y hay ámbitos donde todavía la violencia era como permitida. Por ejemplo, las ocupaciones, había violencia. Había medidas sindicales que tenían violencia. Y eso, lo que... ¿Pero violencia implícita o violencia...? No, digamos, en la medida que tú te metes en un lugar de trabajo, no dejas, es una actitud, y no dejas entrar a los otros trabajadores, y no dejas entrar a la dirección de la empresa, tenía violencia. Y lo que yo siempre digo, creo que todos más o menos, incluso los que la ejercían a la violencia, saben que cuando uno ejerce algún grado de violencia, rompe relaciones. Y cuando en una empresa tú rompes relaciones, rompes la empresa. Y hoy, ¿qué es lo que más estamos precisando todos? Trabajo, fuentes de empleo. Y precisamente yo estoy convencido que esta norma, que además es un calco con la recomendación de la OIT es la Organización Internacional de Trabajo, que es la que de alguna forma arbitra todos los temas de las relaciones laborales, trabajadores de empresas y trabajadores. Y nos recomendó desde el 2008 cómo debía ser la norma, digamos, en referencia al ejercicio de la huelga, que decía la huelga debe ser ejercida en forma pacífica, sin vulnerar los derechos de los otros trabajadores que no quieren adherir a la medida sindical por X razón. Ahí está la libertad. Y entonces lo que se hace
de una vez por todas, porque desde el 2008 la OIT nos estaba reclamando, bueno, una norma muy sencilla que dice, se garantiza la huelga pacífica que no vulnere los demás derechos. Ahora, pero ¿no está implícito dentro de hacer una huelga que hay medidas que no son simpáticas? Es decir, por ejemplo, la idea de una huelga que tenga es frenar, ponerle una fábrica, frenar la producción. Sí. Y si yo permito que entren a trabajar, no estoy frenando, o sea, no bueno, es... que tú tenés que permitir, ahí está. ¿Viste? No, yo entiendo, me pero viene bárbaro, por eso Fito, quiero porque, que lo... a ver, ¿cuál es el derecho a huelga? A que yo organice mi grupo, mi sindicato y presione a la empresa para que mejore mis condiciones. ¿Cuál es la forma de presionar que la Constitución y cualquier regla de Estado de Derecho permite para hacer esa presión? Tiene que ser pacífica. Hoy en el mundo no se permiten las medidas violentas, en ningún lado, Fito. Es decir, porque lo que estamos buscando es que en la sociedad no haya más violencia. La violencia no conduce a nada. El otro día teníamos acá en el Palacio Legislativo, acá a 2 o 3 cuadras, la semana pasada, manifestaciones que impedían el tránsito. Después eso terminó en episodios de violencia. ¿Por qué? Porque cuando tú vulnerás otros derechos, tú generás violencia. Y la violencia genera violencia. ¿Y qué perjudicamos todo? La convivencia. Y acá lo que tenemos que buscar, ¿qué es lo que hace? Si me decís, ¿cómo podés definir la LUC a una persona que no entiende nada de leyes? Son nuevas reglas para mejorar la convivencia. Esa es la definición. Ahí está, pero también se me plantea... convivencia, justamente, y yo quiero mejorarla. Y también no está la tolerancia a un montón de cosas. Es decir, a ver, si yo hago un piquete, es un piquete que corta la circulación de una calle, ponele. Entiendo, puede venir una emergencia que no llega a los... Sí, entiendo todo, ¿eh? Entiendo perfectamente lo que puede pasar. Tú sos del interior, sos de Tacuarembó. Sí. Estás yendo a la Pierdo terminal. el ómnibus. Estás yendo a la terminal, ¿no? Tú o tenés familia o tenés trabajo. Es decir, el piquete... Pero no es ese el objetivo. El piquete, tú puedes hacer la manifestación, que es lo que permite la Constitución. Tú puedes manifestarte. Ahora, y armar todos los ruidos, el color, y tratar de demostrar que tú estás realmente desconforme o reclamando tal medida. Lo que no podés vulnerar los derechos de los demás. Si tú estás yendo yo siempre pongo eso, a la terminal de ómnibus, trabajaste todo el día, el ómnibus tuyo sale a las 10 de la noche, tenés tu familia, tenés tus hijos, tenés 1000 cosas para hacer el otro día en Tacuarembó, que es tu ciudad natal, entre otras cosas. ¿Por qué te tienen que hacer perder el ómnibus? La manifestación que se haga con todo lo que se quiera, pero no te pueden impedir la circulación. Porque si no, el día de mañana, tú vas a tener que estar siempre pensando de que si eso está habilitado, tú para tomar el ómnibus a las 10, capaz que tenés que salir 2 horas antes. Entonces, tenemos, sí. Eso es volver a la selva, ¿no? Hace paro no sé cómo se llama, el sindicato de transporte, escucha, no sé cómo se llama. Sí. Y yo no puedo llegar a mi trabajo, pero es que ese es el objetivo, es que se interfiera la actividad. Y ahí está perfecto. Pero tengo derecho a ir a trabajar también. Pero tenés derecho a ir a trabajar y ahí tú vas a buscar la fórmula de que te lleve un vecino o que consigas a alguien o alguna forma de locomoción, y si no, no podrás ir a trabajar. Si la medida es pacífica, bien. Ahora, si yo voy a vulnerar tu derecho con algún grado de violencia, eso es lo que el mundo de hoy creo que nos está pidiendo. Erradicar la violencia en todos. Otra de las normas de la ley de urgencia. Vos viste que en las escuelas y en los liceos cada vez más se ha naturalizado, lamentablemente, las agresiones a los docentes. Patético. Patético. Bueno, pero se siguen haciendo. ¿Hay consecuencias? ¿Qué hay? El paro. Perfecto, los docentes dicen, esto es terrible, pero ¿quién se perjudica? Los niños y los docentes, naturalmente, que cada vez tienen más agresiones. Ahora hay una norma, un delito nuevo, que es la agresión a los docentes. Y vos me decís, entonces empiezan las elucubraciones. No, pero eso ya estaba en el código. No. Vamos a poner las reglas claras. Las reglas para poder cumplirlas tienen que ser claras. Bueno, ahora va a quedar bien claro, Fito, que la persona primero que entre a un liceo o a una escuela sin autorización y arme algún tipo de escándalo, bueno, ya si no se retira inmediatamente, está infringiendo una norma penal. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el liceo,
porque tenemos que cuidar en los medios de transporte lo mismo, tenemos que cuidar esos ambientes públicos donde todos nos beneficiamos, incluso también se mejoró todo el tema de los espectáculos deportivos, erradicar la violencia, Fito. Bien, a eso iba. Tolerancia cero a la violencia, si realmente queremos. Si empezamos a legitimar alguna, me parece que ahí erramos el camino. Bien. En relación a los espectáculos deportivos, se vuelve a la norma anterior, dejando al Ministerio del Interior como responsable de la admisión, así como la seguridad dentro de los espacios donde se desarrollan los espectáculos deportivos privados. Esperá, ¿lo van a pagar? Lo que se vuelve es... ¿Pero lo van a pagar? Porque es un espectáculo privado, con todo respeto. Yo pago mis impuestos y mantengo a la policía. Esto es un espectáculo privado. Sí, el derecho de admisión es va a seguir siendo de los privados. Lo que se puede hacer, se va a coordinar, se vuelve, digamos, a abrir la puerta para que la fuerza pública también colabore más rápidamente y coordine. Bueno, ¿sabes por qué? Eso es un espectáculo privado, lo van a pagar. Si es privado, no. Digamos, es privado. A ver, los partidos de fútbol, o partidos de básquetbol, o partidos públicos, digamos, la admisión es un derecho de quien organiza. Sí, todo bien. Pero tú podés recurrir y se va a coordinar y se va a coordinar, queda como un mix entre el sistema viejo y un sistema nuevo donde se busca una mayor coordinación, incluso para, si hay violencia, que es lo que se busca, que la fuerza pública esté allí. Pero no, a mí que la responsable es la policía. La seguridad de adentro y no lo puede mantener y tiene que contratar policía, que contrate policía, pero no es que se le demos gratis, porque es un espectáculo privado. Lo que se busca es una mayor coordinación que el sistema que no estaba. Claro. Pero yo organizo mañana un baile de música electrónica de 10.000 personas y quiero que haya policías adentro, custodial, lo tengo que pagar. Es así. Espero que eso ocurra igual. Eso es así, Fito. Porque con mis impuestos... Eso es así. Eso es así. Ok. Lo que se busca es una mayor coordinación en general en espectáculos públicos, son básicamente deportivos. Yo nunca entendí cómo pudieron sacar a los uniformados de adentro del estadio. Nunca lo entendí. Porque a los intolerantes les causaba alteración el uniforme. Ahí es cuando uno fue cediendo territorios. El último partido que fui, los días previos a la pandemia, naturalmente hay violentos que van a dar rienda suelta a su violencia, desde el insulto permanente. Y entonces me dice, no, siempre se insultó. Y digo, pero, a ver, ¿y por qué siempre se hizo así? Había niños, yo había ido con unos amigos, pero había niños y niñas que tenían que escuchar permanentemente personas insultando con insultos agresivos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué, Fito? Porque siempre se hizo así. Bien. No, si sos un tipo violento, o una persona violenta, y sabe una cosa, por el bien de los demás no vayas. Nos vamos a servir la tanda, pero también sería bueno que en algún momento se autoevaluaran los conductores del fútbol, los técnicos, los comentaristas de fútbol, etcétera, porque también hasta en las palabras que utilizan para ejemplarizar las cosas o evaluar un partido, las palabras que usan son tendenciosas a la violencia. Eso sí, y hay muchas cosas que sí nos estamos animando a cambiar, por suerte, ¿está? Por eso también yo creo que si hemos logrado, por ejemplo, en la relación hombre-mujer, mujer-hombre, que hay cosas que ya no se permiten, cosa que me parece muy bien, y nos vamos acostumbrando. Y vamos acostumbrando. Bueno, también me parece que en otros campos también se puede cambiar. Vamos a ir a los espacios públicos, a la ocupación de espacios públicos después de la tanda. Ya volvemos, tenemos más con Goñi acá en Día a Día. Bienvenida ahí. Bueno, por favor, un placer. Me voy a inmiscuir en su conversación. ¿Sabés que yo le comentaba al diputado que le quería preguntar, te lo cuento a vos porque así lo escucha como que lo estamos hablando nosotros, de la ocupación de espacios públicos, la LUC. Parece que una de las cosas que dice es que, bueno,
de reiterar, ¿no? Y de persistir, y pasaría a un tema judicial y una pena tendría de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Bien. Pero lo que yo le quiero preguntar al diputado... A ver, pregúntame. A ver si yo sé, a ver si yo te lo sé responder. Claro, porque si es alguien que está ocupando el espacio público, o sea, que no tiene dirección, no vive en ningún lado porque vive en la calle, ¿cómo le llevo la citación? ¿Cómo lo hago ir a trabajar 7 días? Es como raro. Buena pregunta. No sé si escuchó lo que hablábamos, diputado. Buena pregunta, porque también pasa en otras, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones y cómo se ejecutan las sanciones? Acá en el tema de los espacios públicos, tú antes tenías que varias veces intimar y en los hechos, ¿qué pasaba? Tú vivís en un edificio, en una casa, se te instala gente a dormir en la noche, tú no te animás a salir por mil razones, porque no toda la gente que se instala, hace campamento o hace su lugar de dormir en la puerta de tu casa, es pacífica, ¿no? Y muchas veces hay drogas, hay alcohol, hay problemas con otros que duermen en esa calle. Exacto. Entonces, no es que la lógica de la ley no es yo quiero limitar porque sí, porque soy un botón a esa persona que me ocupa la puerta de mi casa o la puerta de mi edificio, sino que lo que quiero es respetar los derechos de quienes viven ahí. Claro. Es decir, es la lógica... Tus derechos terminan donde empiezan los derechos. Eso es así. Eso sin lugar a dudas. Eso es un principio básico. Básico. Que se ha olvidado. Es básico. Es decir, acá nosotros estamos toda con la onda de yo quiero derechos. Cualquier cosa que yo quiero tiene que ser derecho. Y si un derecho no tiene su contrapartida de deber, ¿qué pasa? Yo estoy vulnerando derechos de otros, voy degradando, olvidando. Y esta ley se dice restringe derechos. No, esta ley lo que rescata es valores y derechos que estaban siendo vulnerados y olvidados por las modas, ¿no? Porque parece que yo ahora tengo una persona muy mayor que de noche o desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la mañana se le ponen 2 personas o 3 personas en la puerta, es decir, no pueden salir, y entonces esa persona no tiene derecho, sí tiene derecho. Entonces, toda esta lógica, te respondo la pregunta. Si no tiene ningún domicilio, que muchas veces no tienen, claro, se la conduce a una oficina del MIDES, donde allí se inicia todo un procedimiento, donde se le va a ofrecer refugio, donde se le van a ofrecer otras alternativas, pero no puede seguir ahí. Y eso es, y no puede, y hay reglas que te dicen ahora, y las reglas tienen que estar claras, porque hay mucha gente que cree que puede hacer cualquier cosa, puede hacer un campamento donde quiera, sin pensar en que está perjudicando a otro. Yo puedo hacer, como dice la Constitución... En una plaza igual, yo no te hablo ni siquiera en la puerta de mi casa, en una plaza. En una plaza yo tengo derecho a usar la plaza y hay gente en un campamento viviendo. No puede. ¿Y cómo les voy a obligar a hacer 7 o 30 días de trabajo ¿cómo les voy a obligar? comunitario? Y lo que a mí me llama la atención es cómo lo van a entender, porque muchas veces en realidad son gente que está realmente marginada de la sociedad, ¿no? Es gente que quizás que su nivel no de le interesa entendimiento también puede estar. Claro, si vos le decís, mira, tú tenés deberes y estás llegando, estás infringiendo sobre mi derecho. Te va a mirar y decir, mira, yo no tengo dónde dormir y no tengo que comer. Está muy buena la pregunta. A Prepo no lo haces así nomás. Claro. Pero también tenés que marcarle claramente que eso no se puede hacer. Y la fórmula que tiene el ministro Bartol, que es un especialista en esto, siempre dice, la forma de convencer y concretar que estas personas entiendan es con personas que han vivido lo mismo. Toda la gran obra de Pablo Bartol lo hizo con niños que teóricamente vivían casi sin reglas, y él logró, ¿no?, que una vez que entendieran las reglas. Siempre decía, la clave está en tener dentro del equipo, ¿no?, gente que ya pasó por eso. Entonces, ahí el ministerio está trabajando en todos los niveles y en todas las áreas y en todas las edades y en todas las situaciones con gente, con líderes que ya vivieron eso, y creo que es una buena forma, y de hecho lo está logrando. Es a través de la empatía, ¿no? Es la empatía, sí. Es la empatía. Pero está bueno además porque eso significa también una fuente laboral para gente que estuvo en situaciones de calle. Estuvo en situación, y yo te voy a decir una cosa. Lo bueno y lo malo se contagia. Exacto, absolutamente de acuerdo. Y yo siempre digo, a mí las cosas que muchas veces a Prepo, no, todos tenemos, ¿no? Sí. Pero sabe una cosa, cuando te dan el ejemplo.
¿no? Sí, totalmente. Y uno lo pasa en su casa, en su familia, lo vivió con sus padres y lo vivo yo con mis hijas. El ejemplo es el único. Y ahí me parece que también reglas claras y ejemplo, por eso los gobernantes tienen que tener una conducta. Todos podemos errarle y si le erramos tendremos que irnos. Pero si no damos nosotros el ejemplo, es muy difícil que podamos pedir a la sociedad. No solo los gobernantes, todas las personas que están expuestas públicamente deberían tener esa conciencia. Los jugadores de fútbol, como tú decías, Todos. los técnicos. Los comunicadores, los Exactamente. artistas, los músicos, los cantantes, toda la gente que está expuesta al público debería tener Fito, conciencia de la déjame decirte una cosa. Sí. El Uruguay, estamos todos muy contentos como nuestro país, nuestra sociedad logró adaptarse a nuevas reglas, ¿no? Ah. A la nueva normalidad. ¿Por qué logramos lo que logramos? Porque cumplimos las reglas que desde el gobierno nos sugirieron, del Totalmente. gobierno y los científicos, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, el Uruguay ha demostrado, y ese es quizás el gran aprendizaje, la gran lección que hemos aprendido, que somos capaces de adaptarnos a los cambios. Siempre se decía que el Uruguay es una sociedad muy conservadora, reaccionaria, que no quiere ningún cambio. Bueno, acá logramos, y lo hicimos tan bien que somos ejemplo. Esta ley de urgencia trae nuevas reglas, hay que dejar de constituir comité del obstáculo, resistir y adaptarse y ver. Nosotros estamos convencidos que si cumplimos estas nuevas reglas, vamos a tener una sociedad mejor. El ejemplo más claro que tenemos de eso fue, creo que la primera presidencia de Tabaré Vázquez, cuando lo del tabaco, que todo el mundo acató, pese a que no había un inspector que fuera a ningún lado, igual la gente lo acató. Y eso sí que parecía difícil, ¿eh? Sí. No sé qué era. Antes de irnos igual Viene un cambio. Te voy a contar un secreto después de Uruguay. Pero vamos a ver una pregunta que nos manda alguien del público. Andrés dice, ¿el nuevo artículo de la LUC prohíbe los piquetes? Eso es en pregunta. ¿Hasta qué punto llega la huelga pacífica? Claro, ¿cuál es el Saludos. límite, no? Está bien, es una buena primera pregunta. ¿Qué es pregunta pacífico es también? piquete que impida la circulación es ilegítimo, clarito. Porque ahora, yo entonces no sé, el piquete es ilegítimo. El piquete que impide, el piquete que impide es ilegítimo, Está. porque está vulnerando Todos. la circulación. Todos. Claro. La El huelga piquete pacífica, implica eso. ¿qué dice la OIT? No lo dice este gobierno. El gobierno lo que hace es tomar la recomendación literalmente de la OIT. Toda medida sindical, toda tiene que ser sin violencia. ¿Pacífico qué es? Sin violencia. Si tiene violencia, no es pacífico y va a ser declarado ilegítimo. Pero también dice que las huelgas por naturaleza ocasionan perturbaciones y costos y también requieren un sacrificio importante de los trabajadores que optan por ejercerla como último recurso y como medio de presión sobre el empleador a fin de Eso, corregir lo que consideran ser una injusticia. Por supuesto, pero no puede ejercer violencia sobre otro trabajador. No puede, Fito. Claro. Es tu libertad, es tu dignidad. ¿Por qué tú tenés 1000 razones, podés tener, para no adherir a una medida sindical que entendés que es contraproducente, incluso sindicalmente contraproducente? Si tú no querés adherir, está en tu libertad, la Constitución, si nosotros estamos obligados en un corporativismo, ahí sería fascismo. Si a mí me obligan a hacer una huelga, que a veces con la violencia te la obligan a hacer, entonces eso es fascismo. La libertad implica que cada uno es dueño de hacer lo que quiere. El sindicato quiere hacer huelga, la hace. Bien. Hay trabajadores que quieren seguir trabajando, tienen que tener el derecho a trabajar. Y no pueden ser sujetos pasivos de violencia, ni física ni moral. Porque si no, la violencia moral para algunas cosas la prohibimos y para otras aceptamos. El lugar de trabajo es tu lugar en el que estás el mayor tiempo. No podés permitir la violencia. Y eso es lo que estas nuevas reglas, que no son innovadoras, porque la OIT las viene proponiendo hace mucho tiempo, sino que, y la Constitución también, sino que lo que se hace ahora es dejar bien claro qué se puede y qué no se puede. Bien, lo que pasa que hay conceptos de repente o definiciones. Para mí la definición de huelga o de piquete implica... No, huelga puede no ser. No. Pero no piquete, ocupación. el piquete lo que busca es molestar. Exacto. ¿No? Por O sea, naturaleza. se A ver, prohíben los piquetes. Una cosa es molestar y otra cosa es que tú Cortar cortes la una circulación circulación. Tú cortas la y- circulación, tú dejas de ejercer un derecho para vulnerar otro. Digamos, tú lo estás ejerciendo abusivamente. Todos los derechos, Fito y Anaí, todos tienen que ser ejercidos en forma de vida. Pero tú decís que no se puede cortar la circulación bajo ninguna circunstancia en ningún momento de la gente. Si tú cortás la No puedo hacer ni un desfile en 18 No, en realidad junio. la pregunta que a mí No, por eso. No, si tú estás No, autorizado, pero eso está es otra cosa, avisado, Fito, claro. naturalmente, que Ah, sí. No, bueno, pero el es tema que en realidad tú yo haces creo un que... piquete. El piquete es sorpresivo, El es la piquete, si idea. tú parás, y bueno, si tú parás, impedís la circulación,
estás vulnerando los derechos de los demás. Por eso está prohibido el piquete. El piquete. El piquete que impide la circulación. Por definición la impide. Bueno, hay piquetes que pueden impedir, no impedir, es un sino piquete. molestar. Pueden hacer, por ejemplo, la mitad de la calle. Claro, es una manifestación lo Una que manifestación, propone, pero un no es piquete. Una manifestación, todo tipo de manifestación está, por supuesto, por la Constitución permitida, es parte de la No, en libertad, realidad libertad de asociación. lo que hay que ver es porque si el piquete no se puede hacer porque vulnera derechos, bueno, ¿cuáles fueron los derechos que fueron vulnerados antes para generar ese piquete? Hay que tener cuidado qué garantías también pero tienen, si tú ¿no? vulnerás mi derecho, Sí. si yo vulnero tu derecho, Sí, bueno, y tú sí, yo vulnerás sé, mi derecho, yo sé, hay que terminamos. cortarla de raíz. La violencia genera violencia. Mari pregunta, quisiera, nos queda todo en el tintero siempre, y quisiera preguntar al señor diputado, ¿dónde van esas personas? El MIDES. Si nos El van a MIDES obligar, se ¿qué está recurso le da para ayudarlos? Bien. El MIDES se está preparando precisamente para eso, porque mal podríamos nosotros establecer nuevas reglas si no podemos cumplirlas. Como dice el presidente, ¿no? Reglas Claras. flexibles, pero de aplicación estricta. Concreta, y sí, está muy bien. Exactamente, una de las cosas que habíamos reclamado durante mucho tiempo es refugios donde se puedan acercar las personas que tienen una mascota, Sí, donde claro. se puedan acercar las personas que tienen toda su vida en un carrito de supermercado, porque son complicaciones que han evitado que la gente vaya a los refugios. Esperemos que eso pueda cambiar. No, si En vienen eso los estamos, fríos y- aparte. Exacto. Estoy convencido que el ministro Pablo Bartoli y todo su equipo tiene todas tomar. las condiciones, porque además ya lo demostró con su vida anterior. Te voy a contar un secreto, nos tenemos que ir. Sí, dale. Pero te voy a tenemos contar que un ir, dale, secreto Fito. porque A ver. Uruguay es un punto energético en el mundo especial. Sin duda. Tenemos algo especial. Por eso, más allá de las medidas que ha tomado el gobierno y los uruguayos, es que hemos podido controlar este coronavirus. Y la prueba está en los murciélagos, que iban a cruzar el río Uruguay para venir y doblaron y se fueron. Porque en Uruguay hay una energía que nos protege. La langosta. La langosta. Ah, las langostas, perdón. dije los murciélagos. Y se fueron. Eso es porque hay una energía especial acá. Vamos a traer a Claudio Meloni para que nos hable. Algo hay, acá hay un vórtice energético. Hasta los bichos se fueron. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? brutal. Es brutal. Fito, nos tenemos que ir a una Gracias tanda. por la invitación. Muchísimas Ay, gracias. gracias. Nos vamos a una Sí, pausa. a una pausa, Cortita, ya ya volvemos. volvemos. Tenemos un poquito más de día para vos. Gracias, diputado.